Bien, entonces nosotros estamos familiarizados con el concepto de magnitud e incluso estamos familiarizados con el concepto de magnitudes proporcionales. Cuando nosotros hablamos de magnitud, hablamos de propiedades de los cuerpos o de fenómenos que pueden cambiar. Todo lo que puede cambiar y que se puede medir se considera una magnitud. Por ejemplo, el tamaño de un objeto, ¿verdad? Eso es una magnitud que se llama longitud, distancia. Por ejemplo, la temperatura, la magnitud, temperatura de un cuerpo, ¿no? El peso, la cantidad de masa, eso es una magnitud. El número de obreros en una construcción, eso es una magnitud. El precio de un producto, eso es una magnitud. Todo aquello que pueda cambiar de valor o de intensidad y que pueda ser medido, ¿ok? Pueda ser medido, cuantificado, eso se conoce como una magnitud. Resulta que hay magnitudes que se relacionan entre sí. Y yo te decía que ya nosotros tenemos experiencia en ese tipo de relación. Por ejemplo, te digo que tienes experiencia porque la más clara es al momento de comprar. Cuando tú vas al mercado a comprar, o cuando tú acompañas a alguien a comprar en el mercado, tú te debes dar cuenta que la cantidad del producto depende del precio que vayas a pagar. O sea, si tú compras más producto, vas a tener que pagar más. Si tú pides 1 kilo de arroz, pagas un precio. Pero si tú pides 2 kilos, pagas el doble. Y si pides 3, pagas el triple. Entonces, a medida que aumenta una magnitud, este caso el peso del arroz, también aumenta otra magnitud, que es el precio tal que yo voy a pagar. Ese tipo de magnitudes se llaman directamente proporcionales, están relacionadas. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. ¿Ok? Ese tipo de magnitud se llaman directamente proporcionales. Y las inversas son cuando pasa lo contrario. Si una aumenta, la otra va a disminuir. Si esta disminuye, la otra va a aumentar. Profesor, ¿y eso ocurre? Claro, eso ocurre. Por ejemplo, cuando estamos construyendo una casa, una obra, una lo que sea, si yo contrato más obreros, el tiempo para terminar la obra va a disminuir, ¿verdad? Entonces eso es ejemplo. También en la distancia y la velocidad. Si el carro va más rápido, ¿verdad? El tiempo para llegar se hace más corto. Entonces son inversos. Si el carro va más rápido, el tiempo se hace más pequeño, o sea, se acorta el tiempo de llegada. En cambio, si el carro va más lento, o sea, se hace más pequeño, el tiempo se va a hacer más grande, se va a demorar más en llegar. Entonces, esas se llaman magnitudes inversas. Si una aumenta, la otra va a disminuir. Acá tenemos ya un concepto, ¿vale? Las magnitudes directas son aquellas que al aumentar o disminuir una de ellas, esto hace que la otra también aumente o disminuya en la misma proporción. ¿Qué propiedad cumplen las magnitudes proporcionales? Cuando yo las divido siempre me da lo mismo, siempre me sale el mismo número. Y podemos hacer un ejercicio mental. Yo te dije que el precio del arroz y el peso eran directamente proporcionales. Vamos a suponer que em, el kilo de arroz cuesta 3 soles. ¿Ok? El kilo de arroz cuesta 3 soles. 3. Y yo compré 6 kilos. Si yo divido 6 kilos, si yo compro 6 kilos, pago 18 soles. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Compro 6 kilos, pago 18 soles. El precio es 18, la cantidad es 6. Yo divido 18 entre 6, sale 3. Ahora, si yo compro 5 kilos, pago 15 soles. Divido 15 entre 5, sale 3. Eso es lo que te digo, que el cociente, la división de la magnitud A entre la magnitud B siempre me va a dar lo mismo, los resultados. En este caso me va a dar 3. En este caso me va a dar 3. Bien. Pero también podemos hacer un gráfico, ¿no? Estas magnitudes se caracterizan porque se grafican. Entonces, si yo ubico un gráfico, imagínate, yo compré 2 kilos de arroz,
pagué 10 soles. Compré 6 kilos, pagué 30 soles, ¿verdad? Esto se llama gráfico de magnitudes directamente proporcionales y es una línea recta. Cuando yo te muestre un gráfico y tú veas que es una línea recta, puedes concluir de manera correcta que son magnitudes directamente proporcionales. Solamente las magnitudes directamente proporcionales van a generar un gráfico de líneas rectas. Solamente esas. Ok, entonces mira que aquí se sigue cumpliendo lo que yo te dije. Cuando yo divido 10 entre 2, me da 5. Cuando yo divido 30 entre 6, también me da 5. Y eso es lo que decimos acá, ¿no? Las magnitudes, si son directamente proporcionales, cuando yo divida, me va a dar lo mismo, el mismo cociente. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de magnitudes que se llaman inversamente proporcionales. Ya te las expliqué también. Son aquellas que cuando hago una cosa con una, la otra hace lo contrario. Si la aumento, la otra disminuye. Si la disminuyo, la otra aumenta. Entonces van haciendo lo contrario. ¿Qué propiedad cumplen estas magnitudes? Antes decíamos en las directas que la división era constante. Aquí hablamos que la multiplicación es constante y te voy a mostrar su gráfico. Acá tenemos el gráfico es una línea curva, ¿verdad? Es curvilínea, así como la ves aquí, es un pedacito, un trazo como de unas circunferencias, pero solamente un trazo, ¿no? Un pequeño arco. ¿Y qué ocurre? Mira esto. Digamos que estos son obreros y días. Por ejemplo, si yo tengo 8 obreros, me tardo 45 días en hacer la casa. Si yo tengo 10 obreros, me tardo 36 días. ¿Qué ocurre? Ocurre que si yo multiplico 8 por 45, me da lo mismo que si multiplico 10 por 36. Sale 360. Eso es lo que quiere decir que el producto de las magnitudes inversas se mantiene constante, porque cuando yo los multiplique, las que son inversas, siempre me va a salir el mismo resultado. Vemos en este momento entonces el primer ejemplo de nuestro tema de magnitudes directas e inversamente proporcionales. Y dice así: si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B y tenemos que cuando A vale 20, B vale 40, quiero que me digas cuánto vale A cuando B valga 18. Entonces, la pista que yo tengo es que cuando yo divida me va a dar constante. O sea, que cuando yo divida 20 entre 40, y aquí lo escribo, me tiene que dar lo mismo que cuando divida A entre 18. Paso el 18 a multiplicar. Espejo se dice eso, ¿no? El 18 lo mando a multiplicar. Y me queda 20 por 18 entre 40 es igual a A. Simplifico, saco 20ª parte, ¿verdad? Arriba me queda 1, abajo me queda 2. 1 por 18 entre 2. Entonces, A es 18 entre 2. Pero 18 entre 2 es 9. Quiere decir que cuando B vale 18, A vale 9. Y es claro, ¿no? Porque aquí veíamos que era la mitad. 20 es la mitad de 40. Entonces, A tiene que ser la mitad de 18. Era también obvio así. Bien, seguimos el siguiente. Me dicen, esta también es directamente proporcional. Cuando A vale 15, B vale 30. Calcular A cuando B vale 48. Entonces nos damos cuenta que A es la mitad de B, ¿no? Viene siendo más o menos lo mismo que antes. 15 entre 30 es A entre 48. Sabemos que A tendría que valer 24 porque va a ser la mitad para que guarde la misma proporción. Pero lo resolvemos. El 48 pasa a multiplicar. 15 por 48 son 30. Simplifico, ¿verdad? 15ava aquí, 15ava aquí. Me queda 1 arriba, 2 abajo. Mitad aquí, mitad aquí. Mitad de 48, 24. 24 entre 1 es 20. A vale 24. Y ahora vemos una tabla acá, ¿no? Esta tabla también es muy típica en los exámenes. Un cuadro y me dicen, bueno, calcula el valor de X sabiendo que A y B son directamente proporcionales. Pero si son directamente proporcionales, ¿qué es lo que debe pasar? Debe pasar que cuando yo divida 10 entre 25, me tiene que dar lo mismo que cuando divida X entre 50.
El 50 lo mando a multiplicar, 50 por 10 entre 25, le saco 25ava, 25ava, aquí me queda 2 por 10, 20, ¿verdad? 2 por 10, 20. X vale 20. Ejemplo 4, ejemplo de los gráficos, ¿no? Entonces tenemos un gráfico y yo te dije que siempre que tuvieras un gráfico, que yo te presentara un gráfico que fuese una línea recta, con total seguridad podías decir que eran cantidades directamente proporcionales. Son cantidades directamente proporcionales cuando yo divida 50 entre 10, queda lo mismo que cuando divida 25x. Entonces, 50 entre 10 es 5. X tiene que ser igual a, o lo que es lo mismo, ¿no? Despejo acá, el 10 pasa a multiplicar, el 50 pasa a dividir. 25 por 10 entre 50. O resuelves aquí, 50 entre 10 es igual a 25 entre X. Pero 50 entre 10 es 5. La X pasa a multiplicar. 5X es igual a 25, por lo tanto X vale 5. Cualquiera de las dos formas es válida. Acá, si tú sacas esta cuenta, vas a obtener que X vale, obviamente. Acá te dicen calcular el valor de M más N. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? 3 entre 8 tiene que dar igual a 9 entre N y tiene que dar igual a M sobre 40. Entonces igualamos convenientemente, o sea, vamos a igualar este con el que es un número, M sobre 40 con 3 sobre 8. Multiplico en aspa, 8M es igual a 40 por 3. El 8 pasa a dividir, 40 por 3 entre 8. Sacas esa cuenta, M vale 15. Y lo mismo acá, el 8 pasa a multiplicar, la N pasa a multiplicar. 3N es igual a 9 por 8, el 3 pasa a dividir. 9 por 8 entre 3, te da 24. Te pidieron M más N, o sea 15 más 24, resultado total 39. Bien, te recuerdo que esta clase debe aparecer copiada en tu cuaderno y con la fecha de hoy, 20 de octubre, resuelves tus dos fichas, vas a encontrar dos tareas en la plataforma, cada ficha la vas a subir donde corresponde. Resuelves tus dos fichas, le tomas una fotografía y la subes a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres